Todos podemos ser víctimas de algún tipo de emergencia. Por eso, para que usted, señora, para que usted, señor, esté preparado, es que junto a nosotros se encuentra el ayudante de comandancia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y perteneciente a la 4ª compañía, Simón Araya Soto. Él además es prevencionista de riesgo y acá tenemos el típico balón de gas que usted tiene en su casa, señora, señor. Y hay algo que conversábamos recién fuera de cámara y se lo quiero pedir justamente a Simón. Todos podemos ver que tenemos estos típicos conductores de gas. ¿Y saben ustedes que tienen fecha de vencimiento? Simón, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, el gran porcentaje de las emergencias que nos podemos encontrar en bomberos por emanación de gas se debe a la falla por artefactos y a los descuidos por parte de las personas. Pero es importante que sepan que cada artefacto, tanto de cocina como estufa, que tengan alimentación de gas, deben hacerle sus mantenciones. ¿En qué tenemos que fijarnos, por ejemplo? Acá hay un sello que deberíamos tener en cuenta, que es de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Debemos verificar que todas estas mangueras deben ser certificadas por la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es muy común encontrarnos con mangueras que son de jardín para el uso de gas, las cuales no están certificadas y no son las más adecuadas en base a su resistencia. Entonces, si nos damos cuenta acá, cada manguera tiene una duración máxima de 5 años en unas condiciones ideales o normales. ¿Y dónde debemos fijarnos, por ejemplo, de la fecha de vencimiento? Inmediatamente la manguera nos va a decir para qué tipo de gas es. Nos podemos encontrar con dos tipos de gases comúnmente en la alimentación domiciliaria, que uno es el gas el licuado a petróleo, que es el del cilindro, y el otro es el gas natural, que es el de cañería. Nos dice para qué tipo de gas y además el año donde debo reemplazar. Entonces hace un llamado a que todas las personas puedan verificar inmediatamente en qué año deben reemplazar sus mangueras y si estas están en desuso deben reemplazarla y no volver a usarla, ya que están en un peligro de fuga de gas. Muchachos, ustedes tenían una pregunta en el estudio. Yo quiero preguntar porque tocaste justo un punto, Simón, que para mí es súper preocupante, Simón, es que está ahí en el móvil con Carlos. Te quería preguntar, Simón, por la manguerita, porque por lo general esa conexión uno la tiene en la parrilla que tiene en la casa, ¿cierto? En la parrilla a gas que tiene uno muchas veces en su casa. Ahora, esta manguerita, que uno por lo menos tiene esa parrilla hace no sé cuántos años, ¿debiese cambiarla cada 5 años, así teniendo una parrilla a gas en el jardín de la casa? Efectivamente, debemos reemplazarla si ocupamos la parrilla en un poco tiempo, pero cumplió el tiempo, debe reemplazarse. Algo que minimiza a la gente es que entiende que al tener una fuga muy pequeña, esta se va acumulando en el tiempo. Yo podría tener una fuga muy, muy pequeña durante toda una noche y podría generar una explosión de la misma magnitud que ocurrió en Quilpué, o podría ser de la misma magnitud que ocurrió en Concepción. Otra cosa que es súper importante, muchachos, todos los balones de gas vienen con este sello. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué hace usted, señora? ¿Qué hace usted, señor, cuando le traen este bidón? Muchas veces trata de sacarlo y no puede. ¿Y qué es lo más común? Trae un cuchillito y con el cuchillito empieza a romper. Pero cuando uno hace esto y rompe con un cuchillo, si ustedes se fijan, miren, acá hay una gomita. Si se pasa a llevar esa gomita con el cuchillo, inmediatamente eso se puede traducir en un escape y fuga de gas, ¿no es así? Sí, efectivamente. Esto genera un sello en el gas que está saliendo acá para el uso en las cocinas, en la estufa. Las personas utilizan estos cuchillos para cortar este sello, rompen esta gomita que está acá, e inmediatamente cuando quieren usar este regulador y hacer el consumo, empieza a fugar gas por entre medio del regulador por haber perdido el sello. Entonces debemos tener muchas precauciones en el uso de todos nuestros artefactos y de estos elementos para evitar fugas accidentales, pero que pueden tener costos muy altos. Lucho, tú tenías una pregunta también en el estudio, te escuchamos. Solo para cerrar, preguntarle a Simón también, que tiene que ver con el manejo del gas, no solamente del gas que tenemos en los balones, sino que también aquel gas con el que nosotros cocinamos. Que en la noche también cerremos el paso de la llave del gas. Me parece que hay muchas cosas cotidianas que tenemos que hacer para evitar cualquier tipo de fuga, ¿no? Sí, efectivamente nosotros hacemos un llamado que las personas cada vez que se retiran de su domicilio deben dejar todos los artefactos cortados de su gas, tanto el califón como las cocinas. Es muy común tener emergencias en el cual están sin moradores, sin las personas, pero donde accidentalmente dejaron llaves de cocina dadas, dejaron estufas dadas y que después de un trabajo saliendo a las 9 de la mañana desde la casa y llegando a las 6 de la tarde puede generar una acumulación suficiente para poder generar una explosión. Y sobre la misma, decir que si llegan a sus departamentos, llegan a sus casas y se encuentran con una fuga al abrir la puerta, evitar encender luces en todo momento, hacer uso de celulares y la prioridad es ventilar.
si yo no reconozco de dónde viene la fuga, inmediatamente llamar a bomberos y no dudarlo ni minimizar la emergencia. A ver, un momentito. Más importante es ventilar, muchachos. ¿Sí? ¿Cómo el uso de celular? Sí, ¿A qué se refiere con el uso de celular? Sí, efectivamente los celulares tienen energía electromagnética, las que pueden generar una fuente de ignición al momento de tener una fuga. Todas las radios, fuentes de ignición como celulares, la energía propia de electricidad que la gente sin darse cuenta la enciende, es una fuente de ignición suficiente para poder generar una explosión. Por eso puede generar alguna chispa o algo así. Todo lo que puede generar una chispa es suficiente. Perdona, pero ahí entonces, fíjate qué interesante lo que estabas planteando a tiro, Carlita. Sí. Yo voy a dormir, cierro la llave de paso, me preocupa que los balones de gas estén también cerrados como corresponde. Y todas las instalaciones eléctricas también yo las puedo desconectar, ¿no? Sí, efectivamente, pero si yo me aseguro de poder cortar la fuente de gas en la cocina, en el califón, antes de dormir, ya me aseguro que no tengo un riesgo absoluto de explosión. Sí. En base a esa preocupación de mantener los artefactos con una mantención, más que ahora que se viene el invierno, donde aumentan este tipo de emergencias, y en segundo lugar, cortar esos artefactos en la noche o en las mañanas cuando me retiro de mi... Claro. ¿Saben una cosa, muchachos? Lo conversaba recién fuera de cámara con Simón. En esta oportunidad, cuando llegue el invierno, aumenta a 1 o 2 llamados diarios, por lo menos esta compañía. Sí, efectivamente, se aumentan, y también tanto por el uso del gas, por el frío, las personas mantienen muy cerradas también los lugares o las habitaciones, entonces también no permiten que se ventile con facilidad. Debemos saber que el gas de cilindro especialmente, que es el más usado a nivel nacional, es más pesado que el aire. Entonces a veces, aunque yo abra una ventana que está en un poquito de altura, este gas no va a salir. Entonces es muy importante que cuando tenga este tipo de fuga, aunque muy pequeña, la apertura sea de puertas y ventanas en su totalidad. No solamente de ventanas, sino el gas nunca va a pasar por encima de la ventana porque se mantiene muy a nivel de piso. ¿Y saben lo peligroso, muchachos? Cuando se produce una explosión, por así decirlo, el calor del aire es el que complica al momento de tratar de salir de donde se encuentra aprisionado en una habitación. Sí, efectivamente, nosotros entendemos que finalmente es el gas el que me genera el daño, pero yo puedo tener una pequeña cantidad de gas que me caliente ese aire, y es el aire finalmente el que se expande en las habitaciones y genera esta destrucción que puede llegar a ser catastrófica en cualquier edificio o edificación. Simón, ¿en qué tengo que fijarme yo? ¿Qué mensaje le podemos dar a la dueña de casa para resumir un poco y que no sea la próxima persona que tenga que llamar al 132 por un 16, un llamado por gas? Sí, efectivamente, está primero en el uso del cilindro. Tenemos que ver que el cilindro se encuentra en óptimas condiciones. A veces tanto movimiento que tienen los cilindros se encuentran oxidados, dañados. Entonces debo hacer esa observación como primera instancia. Y en segunda, verificar que el regulador, como el que vemos acá, al igual que la manguera, esté certificada por el SEDMEC y también por la SEC, que va a venir con este logotipo que acabamos de ver, y además verificar la fecha de vencimiento. Esos puntos son básicos antes de usar cualquier artefacto, y ahí yo me siento seguro que estos van a funcionar de óptimas condiciones. Sí. ¿Cómo se pone, por ejemplo, esto para que no haya alguna fuga? Eso creo que es súper relevante para que la gente lo vea. Yo debo verificar ahí que este se encienda y se empuje. Claro. Puedo hacer una verificación de levantamiento del cilindro para verificar que este haya quedado bien puesto. Una de las emergencias comunes es que este no quede bien puesto, entonces el gas salga por la manguera inmediatamente, pero también salga por las partes bajas sin darme cuenta. Entonces pongo el regulador como lo hicimos y verifico levantando levemente el cilindro que este haya quedado totalmente fijo. Muchachos, los escucho. ¿Tienen preguntas allá? Sí, yo dos preguntas. Una, con respecto a lo que estaba mostrando recién. Muchas veces uno nos da vuelta el pitutito ese que muestra una llama, que es cuando está abierto el paso del gas. Y muchas veces uno, cuando termina de hacer el asado, qué sé yo, nos da vuelta ese pitutito para cerrar el gas y llega y saca el artefacto sin dejar cerrado ese paso. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Se puede provocar filtración? No, efectivamente, si yo saco el regulador inmediatamente, como lo vemos acá, y lo tengo que hacer rápidamente, no vamos a tener ningún problema. No es un indicador de poder sacarlo cerrado o abierto. Pero sí me debo asegurar que cuando lo ocupo debe estar abierto y después cuando termino de ocuparlo debe estar cerrado. Ya, otra cosa que es súper relevante, fíjate que una vez un amigo tenía una fuga, al tiro José, tenía una fuga y determinó, ¿tendrá fuga esta manguerita? Y empezó con un fósforo tratando de ver si es que se encendía. Eso jamás. No, jamás encender ninguna fuente de ignición, ni fósforo, ni nada. Pero sí se recomienda de que si yo tengo duda, en base a si que el cilindro tiene fuga, porque sentí un leve olor a gas, debo juntar una lavaza
con el quick que se ocupa normalmente para lavar losa, y esa burbuja poder untarla en estas conexiones de tal forma de que si hay fuga inmediatamente va a generar una burbuja como si alguien estuviese soplando, que finalmente lo que sopla es la fuga de gas como tal. Es una forma de verificar si hay fuga en nuestros artefactos, tanto en el Califon como en el cilindro o en la cocina. La última pregunta, súper importante, José. Carlito. Sí. Que esto yo digo, yo soy una persona común y corriente, llamo a un gasfitter. Común y corriente, llamo a un gasfitter que llega a mi casa. ¿Cómo yo puedo certificar de que esta persona efectivamente tiene los conocimientos como para manipular ciertas cosas? Por ejemplo, intervenir una cañería. Yo le tengo que pedir algo en especial, que me muestre alguna acreditación de algo. Sí, deben tener un certificado de la SEC en la que hace la comprobación de que esta persona está certificada como instalador SEC de artefactos de gas. Debo pedir ese certificado si es que yo tengo una duda, si esta persona está calificada para esas labores. De hecho, el llamado, si usted quiere hacer una contratación de un gasfitter, solicite esa acreditación que tienen ellos que presentarla, porque obviamente es como un requisito a la hora de ellos también, valga la redundancia, acreditarse en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Muchas gracias, Carlos López, por supuesto, atendiendo todas estas cosas. Ojo con la tercera edad, abuelitos que viven solos, que sus familiares también se cercioren de que están en las mejores condiciones. Vamos de inmediato.